Bueno, buenas tardes, gusto en verlos de nuevo. Ojalá hayan tenido un buen mes desde la última vez que nos vimos. Y para ir directo al grano, tuvimos en la pasada reunión del COSOC una solicitud de que el director de la Dirección de Medio Ambiente, Océano y Cambio Climático, Julio Gordano, el director Julio Gordano, que se encuentra conectado, realizara una presentación respecto a los temas que le estaban eh, interesando al COSOC conocer más en profundidad. Eh, Específicamente Isis Riquelme, la consejera Isis Riquelme de Tremendas, nos envió un documento o sea, a través de Flor, a través de la presidenta, para que con los temas que estaban más interesados en conocer. Flor, le dejo el piso para que usted como presidenta pueda llevar la reunión y indique si es que prefiere eh, que el doctor Julio Cordano comience a hablar, a hacer una exposición o con preguntas, no lo sé. Se los dejo ahí para que ustedes decidan cómo van a proceder. Ya pues, entonces, muy buenas tardes, bienvenido don Julio Cordano. Él es el director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océano del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos muy contentos de que esté acá. Había una gran expectativa por conocer lo que es la política exterior en relación al medio ambiente, así que yo creo que es mejor que lo escuchemos a usted y después entonces que nuestras inquietudes, nuestras dudas podamos presentárselas. Así que le doy la palabra. Buenas tardes, muchas gracias y buenas tardes, buenos días. También entiendo que hay personas fuera de Chile. A todas y todos, como se señaló, soy Julio Cordano, yo soy el director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de aquí de la Cancillería. Y bueno, recibí una solicitud para hacer una breve, tal vez, introducción a tres temas que son de interés de este comité. Y con mucho gusto puedo, tal vez, si les parece, Presidenta, le puedo hacer una pequeña reseña de cada uno de los tres y luego tomar preguntas o comentarios si les parece bien como forma de abordar estos temas. ¿Sí? Entonces, tal vez puedo ir uno por uno, si les parece. No tengo una PPT, voy a más bien hablar nada más para no extenderme demasiado y dar espacio también para preguntas y comentarios. Entonces, tal vez puedo partir rápidamente por el tema de Fukushima, que es el que tal vez es de más fácil despacho, porque es un caso, si bien un caso bastante complejo, es una situación concreta que está ocurriendo y que sin duda también a nosotros como Cancillería nos tiene preocupados. Ustedes seguramente ya conocen los antecedentes del caso. Se trata de las consecuencias que ha tenido el terremoto que hubo en Japón, ¿no es cierto?, el 2010, que generó esta situación de un tratamiento con agua de mar de reactores nucleares que fueron afectados por ese terremoto. Y como producto de eso se generó una gran cantidad de agua de mar contaminada con radiación, que ha sido almacenada en tierra por parte del gobierno de Japón y que hasta el día de hoy está ahí almacenada en ese lugar, cerca de la planta nuclear. El gobierno de Japón ha dicho que no tiene más espacio para almacenar toda esa agua y que necesita liberarla, necesita deshacerse de ella. Y para eso, tal vez lo primero que quiero decir es que el gobierno de Japón ha actuado con bastante transparencia eh, y también con una proactividad en visitarnos. Han venido varias veces aquí a la Cancillería a compartirnos documentos, a mostrarse disponibles para conversar, para recibir preguntas, etc. Pero también con un claro mensaje de decir que ellos van a liberar esa agua en el océano, de que no tienen alternativa en su estimación, y también han basado mucho la información que nos comparten
en el hecho de que están siendo acompañados por la, la Autoridad Internacional de Energía Atómica, ¿cierto? Y que ellos les han provisto de información técnica y también les han certificado ciertos procedimientos que han seguido. Y claro, nosotros por supuesto hemos agradecido esa información, pero al mismo tiempo les hemos expresado a Japón nuestra preocupación porque se trata de un caso sin precedentes, en el sentido de que, en varios sentidos en realidad. Primero, porque la cantidad de agua contaminada no se ha visto en el pasado, liberada en el océano. Dicho sea de paso, Japón ha señalado que este proceso de liberación podría durar muchos años. O sea, podría estar paulatinamente arrojando esa agua o vertiendo esa agua en el mar por muchos años. Pero también es sin precedentes porque no solamente por la dimensión del problema, sino que porque además tal vez no hay un marco jurídico internacional que acoja o que permita gestionar una situación como esta, y algunos marcos jurídicos que se le aproximan, como el transporte de sustancias peligrosas u otras, no alcanzan realmente para abordar este tema. Hay que recordar que el vertimiento de aguas no se haría en aguas internacionales. Es lo que haría Japón, Japón lo haría dentro de sus zonas jurisdiccionales. Lo cual complejiza mucho más el tema porque evidentemente el principio general es que no se puede afectar el bien común del alta mar, pero en principio en las aguas jurisdiccionales corre más bien la normativa nacional. Ahora, dicho eso, evidentemente hay una preocupación internacional y que Chile comparte sobre las consecuencias impredecibles que podría tener esto en los ecosistemas en general del Océano Pacífico y en particular considerando que las corrientes marinas suelen arrastrar o llevar muchos materiales y nutrientes que están dentro de las zonas jurisdiccionales y llevarlas a otros sectores del océano. Japón ha dicho que ellos han tratado estas aguas, que les han disminuido significativamente el componente de radioactividad, pero claro, primero no se ha eliminado del todo y hay elementos como el tritio que son particularmente preocupantes. Y también creo que es importante mencionar que Japón ha compartido información sobre muestras que se han hecho, pero no se han hecho muestras en todos los contenedores, ni tampoco se ha hecho sobre todos los componentes radioactivos. Por lo tanto, hay un nivel de preocupación importante y eso se lo hemos señalado al gobierno de Japón y también lo hemos señalado públicamente en algunos foros internacionales, como la reunión de las partes de la CONVEMAR. Y por supuesto también hay una preocupación internacional. Hay terceros países que, por supuesto, sobre todo los países vecinos, especialmente China, ha manifestado públicamente su preocupación y su oposición, de hecho, a que Japón siga adelante con este procedimiento. Entonces, bueno, esas son las gestiones que hemos hecho a nivel diplomático. Por supuesto, como digo, también quiero reconocer que hay limitaciones a lo que nosotros como Chile podemos hacer. El derecho internacional provee de ciertas figuras como de responsabilidad internacional, pero eso es ex post, digamos, ¿no? Después de que haya ocurrido el hecho. No podemos presumir responsabilidad internacional antes de que se haya producido el hecho. Lo cual nos pone en una situación muy complicada y no grata. Y bueno, esos son los componentes que tal vez quería compartir con ustedes hoy día sobre ese caso. Tal vez me puedo pasar a lo de minería submarina. En el caso de minería submarina, y gracias por traer esto a colación, porque ahí, igual que creo que en el tema de Fukushima, hemos tratado de ser lo más activo posible. Chile no quiere una minería submarina desregulada. Y por desregulada quiero decir sin regulación.
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es una de los instrumentos de implementación de la Convención de Derechos del Mar de Naciones Unidas, la CONVEMAR, es la que gobierna la actividad de minería submarina en alta mar, es decir, o lo que llaman en la zona, ¿no? Que es todo el fondo marino que va más allá de las zonas jurisdiccionales, que no son las 200 millas necesariamente, puede ser mucho más, como en el caso de la plataforma continental extendida. Toda la zona, es decir, todo el fondo marino que está más allá de esas zonas jurisdiccionales nacionales, está gobernada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Y lo que ocurrió ahí fue que han pasado varios años de la negociación del llamado Código Minero, que no es otra cosa que el conjunto de instrumentos que se están negociando en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para crear un reglamento que permita la minería submarina con los resguardos ambientales que mandata la misma CONVEMAR. Yo me haría una pregunta casi filosófica, digamos, si no hay una contradicción de términos entre resguardo ambiental y minería submarina. Pero lo que tenemos en la ciencia cierta y como mandato de la CONVEMAR es que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene el mandato de regular la minería submarina. Y Chile es parte de ese acuerdo, así como otras 165 partes, si no recuerdo mal, son parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Entonces, ese es el mandato. Y por eso, tal vez, es importante mencionar que hay varios países que han promovido una moratoria. Y Chile no ha favorecido ese lenguaje, no porque queramos la minería submarina, sino que porque una moratoria supone una prohibición de la actividad. Y el texto mismo de la Convención de la parte 11 está pensada para permitirla en ciertas condiciones, incluyendo, por supuesto, el respeto o la preservación de los ecosistemas marinos. Entonces, por eso la moratoria no ha sido nuestra elección del lenguaje, sino que hemos hablado nosotros de una pausa precautoria. Y el concepto de una pausa precautoria ha tomado bastante vuelo, considerando que se trata no de nada distinto a tener un proceso de pausa, donde no se tome ninguna decisión sobre autorizar ninguna actividad minera de los fondos marinos de la zona, mientras no tengamos una regulación robusta que impida un daño mayor o irreversible a los ecosistemas del fondo marino, que son muchos y bastante desconocidos incluso. Entonces estaríamos destruyendo ecosistemas incluso antes de conocerlos y estudiarlos. Entonces, por eso hemos propuesto la idea de una pausa precautoria. Esto ya lleva un tiempo. Pero esto se gatilló a partir de una propuesta de un país, de una parte de un gobierno, que es parte de la autoridad, que fue Nauru, la isla de Nauru, que propuso, o más bien, que gatilló un proceso que estaba mandatado en el texto de la parte 11, que señalaba que la autoridad, a requerimiento de una de sus partes, podía darse un plazo de 2 años para terminar la regulación minera, en el caso que no se haya terminado, por supuesto, y que al cabo de esos 2 años, el Consejo dice considerará y aprobará provisionalmente los planes de explotación, aún en el caso de que el trabajo de negociación del Código Minero no se haya terminado. Es decir, al cabo de esos 2 años, de acuerdo a la lectura que hace Nauru, el Consejo de la Autoridad Internacional no tendría opción sino considerar y provisionalmente aprobar cualquier plan de explotación que se le presente. Y eso ha generado un debate que ha durado estos 2 años. El plazo de 2 años ya expiró el mes pasado. Y Chile es uno de los países que opina que no es un proceso automático. El Consejo no pierde su facultad incluso de rechazar un plan de explotación en el caso de que se presente sin una regulación adecuada. Y en esas discusiones estamos, ¿no es cierto? En la última reunión, no del Consejo, sino que de la Asamblea de la Autoridad Internacional, que fue ahora hace
3 semanas, Chile propuso una decisión, o sea, propuso que la Asamblea, como órgano supremo de la autoridad, tomara una decisión en la cual se dijera simplemente que la autoridad no va a aprobar ningún proyecto de explotación mientras no se termine la regulación correspondiente. Esa fue la propuesta de Chile, fuimos apoyados por varios países, incluyendo Francia, Costa Rica, Tuvalu y otros países, con las cuales presentamos esta propuesta conjuntamente. Y lamentablemente esa propuesta no fructificó porque, bueno, otros países consideraron que había objeciones de tipo procedimental más que de fondo. Creo que no fue todo pérdida, porque finalmente también demostramos que había voluntad política en la Asamblea y por ende también en el Consejo, para no dejar pasar simplemente esto y no se transformara simplemente en una aprobación automática. Y probablemente creo que ahora los que promueven la minería submarina van a tener mucho más cuidado y van a ser mucho más cautelosos en promover este tipo de actividad. Hacia el futuro, claro, vemos un periodo un poco ambiguo, de una cierta, de algún nivel de incerteza sobre lo que puede pasar en este tema, porque, claro, no, el Consejo, en su reunión previa a la Asamblea, ya decidió, digamos, tomar cartas en el asunto y discutir el asunto, lo cual significa que es un asunto que está abierto, y por lo tanto, mientras esté abierto, no se puede autorizar ese tipo de explotación. Y la Asamblea, por su parte, que se reúne nuevamente el próximo año, a mediados de año, ya también decidió incorporar, que fue una de las peticiones que ya al final, al menos eso sí logramos introducir, decidió incluir como ítem de agenda en su próxima agenda provisoria un ítem de agenda que aborde este tema. Entonces creo que si bien estamos en un proceso, en un momento un poco de ambigüedad, con intereses un poco contrapuestos entre los países que estamos por una pausa precautoria y los otros países que favorecen una actividad minera mucho más activa y que avance a pesar de que no haya regulaciones. Creo que estamos en una situación donde tenemos ciertas herramientas para poder manejarnos en este periodo de incerteza y encontrar una manera de hacer que esta actividad sea lo menos lesiva posible a los intereses de los países como Chile, que quieren un desarrollo sostenible basado en el respeto a la naturaleza y a los ecosistemas. Ahí también quiero señalar que Chile tiene otros intereses también asociados a esto, incluyendo los temas de pesca, por ejemplo. O sea, hoy día nadie sabe si la actividad minera submarina podría alterar o incluso modificar y desplazar algunos ecosistemas donde Chile ejerce pesca industrial y artesanal. Entonces, en esa incerteza, nuevamente, en esa falta de conocimiento científico, Chile ha dicho no podemos tener esta actividad mientras no tengamos más información, mientras no sepamos cuánto nos va a afectar. Entonces, esa es justamente la posición que tenemos en este momento y por eso hemos promovido este tipo de decisiones, no con todo el éxito que hubiésemos querido, pero seguimos justamente en esa línea. Consciente del tiempo, pues me paso al último tema, que es BBNJ, ¿no? Y en cuanto a BBNJ, que es la sigla de su nombre en inglés, ¿no es cierto? Se le llama comúnmente Acuerdo de Alta Mar, pero BBNJ responde a la sigla biodiversidad más allá de las zonas jurisdiccionales. Es un acuerdo cuya negociación terminó a comienzos de este año. Se adoptó el texto formalmente en Nueva York en el mes de junio. Y ahora se abre a la firma de todas las partes de Naciones Unidas el 20 de septiembre y va a estar abierto a la firma por 2 años. La intención de Chile es ser de los primeros países que firme este acuerdo. Por lo tanto, estaremos ahí en septiembre en Nueva York, probablemente representados por el canciller, firmando este acuerdo y con la idea de que también ojalá pase por el Congreso en Chile y tenga su aprobación lo más rápido posible para poder depositar el instrumento de ratificación y transformarnos en uno de los primeros países que
que ratifica este acuerdo. Para que entre en vigor se requieren 60 ratificaciones. Así que es importante que se genere un espacio de presión amistosa sobre todos los gobiernos para que ojalá aceleren sus procesos de aprobación parlamentaria o el que corresponde en cada caso y depositen sus instrumentos de ratificación a la brevedad para que el acuerdo BBNJ entre en vigor lo antes posible. Básicamente, dos palabras sobre de qué se trata el acuerdo. El acuerdo lo que hace es como su título lo señala, es crear herramientas para proteger la biodiversidad en alta mar, que simplemente es un acuerdo de implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la CONVEMAR, ¿no es cierto? Es el tercer acuerdo de implementación. El otro es el de justamente la Autoridad de los Fondos Marinos, y el tercero es el de las poblaciones de peces transzonales y peces altamente migratorios, llamado comúnmente el Acuerdo de Nueva York. Y este es el tercer acuerdo, por lo tanto, de implementación de la CONVEMAR, BBNJ. Y de lo que se trata entonces es la protección de la biodiversidad más allá de las zonas jurisdiccionales, y para eso establece cuatro instrumentos o 4 mecanismos para proteger la biodiversidad. El primero tiene que ver con la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, que es una antigua aspiración de muchos países y que viene a llenar a un vacío legal no menor. Todas las áreas marinas protegidas son iniciativas nacionales, pero ahora crear áreas marinas en alta mar que sean internacionalmente reconocidas es algo que en muy pocos sistemas jurídicos existe. Así que ese es el primero. El segundo tiene que ver con el uso sostenible de los materiales genéticos. O sea, cualquier material genético que se obtenga en alta mar, de una especie en ese lugar, va a tener su propio régimen de explotación, de utilización sostenible, pero la gracia que aporta BBNJ es que no todos, algunos de los beneficios que se obtengan de eso no van a ser solamente para la empresa o el país que promueva ese uso, que luego genera importantes ingresos a través del desarrollo de farmacéuticos o de otros productos que usan los materiales genéticos, sino que también va a ser usado para el reparto de beneficios entre todos los países. Entre otras cosas porque se considera que el alta mar, justamente al no ser de nadie, también debe ser de todos, ¿no es cierto? Y ahí entra un poco la idea del reparto equitativo de beneficios. Y para eso BBNJ se le establece o decide establecer un proceso para establecer ese régimen de reparto equitativo de beneficios. Ese es el segundo. El tercero tiene que ver con las actividades que los países puedan desarrollar en alta mar y que tienen que estar sometidas a evaluación de impacto ambiental. Evidentemente no hay una metodología internacionalmente aceptada de evaluación de impacto ambiental de algunas actividades que pueden afectar a la biodiversidad marina en alta mar, y BBNJ por primera vez lo crea, y también por eso llena un espacio legal muy, muy relevante. Eso está todo por desarrollarse, dicho sea de paso. El texto del acuerdo establece ciertos parámetros y establece ciertos procedimientos, pero la forma en cómo va a operar es algo que va a tener que desarrollarse cuando el acuerdo esté en funcionamiento o en régimen, ¿no es cierto? Cuando las conferencias de las partes ya estén ocurriendo. Y el cuarto y último elemento es un régimen de transferencia de tecnología y creación de capacidades para los países en desarrollo. Entonces, esos son los 4 instrumentos que BBNJ crea para esto, y evidentemente creo que los países en desarrollo lo han valorado muy bien y incluso se ha descrito como un triunfo de los países en desarrollo, ya que este res nullius, digamos, este espacio abierto del alta mar hasta ahora no había tenido ninguna regulación, y ahora sí tiene una regulación y están todos estos elementos que claramente permiten una gobernanza bastante más equilibrada. Hay un elemento que a Chile también le ha interesado particularmente, y que tiene que ver con dónde cae BBNJ en la arquitectura global, digamos, de instrumentos que tienen mandatos en alta mar, porque hay
instrumentos que tienen mandato en alta mar. Entonces, ¿cómo hacer que BBNJ no menoscabe o no se superponga a las actividades que otros instrumentos pueden, o otros regímenes jurídicos preexistentes pueden estar realizando? Y en eso, en el caso de Chile, hay muchos en el mundo, pero en el caso de Chile en particular, hay varios que creo que nosotros vamos a tener que jugar un poco el rol en los dos extremos, ¿no? Como somos parte de más de uno de esos, vamos a tener que ser muy consistentes y asegurarse que haya una coexistencia armónica y que no se produzcan conflictos de competencia. Y me refiero, por ejemplo, al sistema de tratado antártico, naturalmente, ¿no? Que tiene, por supuesto, competencias en alta mar, del paralelo 60 hacia el sur, y la CAMELAR, por supuesto, la Convención para la Conservación de Recursos Marinos Vivos de la Antártica, pero no es el único, y ahí, por supuesto, en Antártica nosotros tenemos intereses muy particulares y muy definidos, visto que somos, además, no solamente un país parte del Tratado Antártico, sino que además un país reclamante del Tratado Antártico. Además de eso, es muy relevante la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, llamada también la OROP o la ORP del Pacífico Sur, donde se regula nada más ni nada menos que la principal pesquería de Chile, que es el jurel, y en el futuro probablemente otras especies como la jibia y otras cosas otros recursos pesqueros que están ahí. Y tienen, por supuesto, principalmente se desarrollan en alta mar. Entonces, ¿cómo BBNJ podría coexistir con los objetivos de conservación de la ORP? También es una pregunta abierta. Dicho sea de paso, BBNJ no incluye la pesca, o sea, la excluye específicamente. Dice, la actividad pesquera no forma parte del mandato de BBNJ, lo cual es bastante tranquilizador, pero de todas maneras genera cierto nivel de ambigüedad, porque la ORP, por su parte, en el caso del Pacífico Sur, sí tiene mandatos de enfoque ecosistémico. Entonces, ahí inevitablemente vamos a tener que transformar esto en una relación de cooperación. Hay otra ORP también a la cual Chile no es parte aún, pero vamos a ser parte en el futuro, que es la CIAT, que es una ORP muy antigua, anterior incluso a la CONVEMAR, que tiene que ver con el atún y es otra especie de afín. Y hay otros también, por ejemplo, la Organización Internacional, la OMI, la Organización Marítima Internacional, que regula el tránsito del transporte marítimo internacional, podría tener, porque eventualmente el transporte marítimo internacional podría tener efectos en la biodiversidad de alta mar. Entonces hay una serie de espacios jurídicos y de organizaciones internacionales donde inevitablemente BBNJ va a tener que establecer lazos de colaboración y ser muy cuidadoso de conseguir sus objetivos de protección de la biodiversidad en alta mar, mientras, sin afectar las competencias de otras organizaciones de las cuales los mismos miembros de BBNJ también van a ser miembros. Entonces hay ahí una dinámica bastante particular que hay que tener mucho cuidado. Y lo digo porque BBNJ además tiene o es visto como un instrumento muy relevante para otros procesos que son muy importantes en la agenda ambiental. Seguramente ustedes habrán escuchado o habrán visto el acuerdo que se alcanzó en la COP15 de biodiversidad en Montreal, el llamado Marco de Kunming-Montreal sobre la protección de la biodiversidad, donde está el objetivo de 30 por 30, que significa que al 2030 tenemos que tener 30% de protección de los ecosistemas marinos y costeros, marinos y terrestres, a través de sistemas de protección bien conectados, ecológicamente representativos, etc. Bueno, en el caso del mar, en el caso del océano, este objetivo no se puede alcanzar si no tenemos un instrumento como BBNJ, porque el 30% del océano está básicamente en alta mar, o sea, imposible proteger todas las zonas económicas exclusivas del mundo, y ni aún así yo creo que llegaríamos o estaríamos muy cerca del 30%, pero habría que inevitablemente ir hacia la alta mar. Entonces, para cumplir con ese objetivo del 30 por 30, un instrumento como BBNJ es indispensable. Y por eso su implementación tiene que ser armónica en el contexto de la estructura de gobernanza jurídica que tenemos hoy día. Y eso es lo último que voy a decir. Quería hablar solo media hora y hablé como 40 minutos, así que
Perdón la lata, pero me pareció que es un poco un resumen de estos tres elementos, pero abierto a comentarios y preguntas. No, Julio, realmente es súper interesante lo que tú estás hablando, sobre todo, por ejemplo, para mí que no estoy muy metida en este asunto. eh, es súper bueno saber conocer esto, interiorizarse, porque el cambio climático está y no tiene vuelta. Entonces, cómo nosotros entendemos estos procesos y cómo hacemos que la gente también lo entienda y qué hacer como para que no suceda eso más. Por ejemplo, en el caso de Fukushima, que hasta me asusta, digamos, eso, de qué forma se puede tratar de parar esta situación, de que Japón no libere eso, porque está claro, ¿no?, que las corrientes marinas van a llevar eso a cualquier parte. O sea, no se van a quedar ahí en Japón. ¿Y qué va a significar para el resto del mundo? Entonces, ¿cómo las Naciones Unidas, cómo los organismos internacionales no tienen todas las herramientas como para poder eh, eh, parar esto, ¿no? Y mitigar, digamos, todo lo que ello significa? Le voy a dar la palabra a Isis, que fue la que propuso estos temas para que ella pueda eh, hablarnos. Dale, Isis. Ok, me veo. Muchas gracias, Julio, siempre por estar pendiente de compartir esto con la sociedad civil. Mis dudas van a lo siguiente. Nosotros en Chile nos llevamos organizando desde el 2021 a nivel de juventudes por el tema de Fukushima y principalmente donde vemos mayor exposición son en dos ámbitos. Primero, la isla de Rapa Nui, porque al estar más cerca de ello, por las corrientes oceánicas sería el primer lugar impactado, de hecho. Em, y ellos tienen una preocupación real de cómo se van a ver afectados sus sistemas de vida. Y a diferencia del resto de los pueblos polinésicos, ellos no se pudieron unir a la carta que mandaron distintas islas de Micronesia y, bueno, toda la zona que está alrededor en realidad. Mandaron una carta a la Haya y han puesto distintos recursos de protección por el tema del derrame de aguas a Fukushima. Pero en el caso de Rapa Nui se abstiene a qué es lo que va a hacer Chile como país. Pero sí ellos serían primeramente afectados y si ya se está pensando en un plan de el qué hacer, porque de que van a estar expuestos, y como tú lo dijiste, el problema de Fukushima es que no hay registros históricos de esto, no tenemos idea de cómo va a impactar, qué ámbitos va a impactar y cómo mitigar o enseñar a adaptar a las poblaciones costeras. Cómo va a afectar. El segundo tema que más le preocupa a los jóvenes es cómo afectaría la salud y alimentación a nivel nacional de todas las personas que consumen y viven del océano. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, la pesca local, cómo se vería afectado, ya que está frente a las consideraciones del cambio climático, de la salmonicultura, de la pesca de arrastre, y además se le sumaría este problema y posible contaminación cruzada. La alimentación de nosotros, sobre todo porque Chile es un gran consumidor y parte de su dieta es el mar y se estaba proyectando que las algas marinas eran una muy buena fuente de alimentación saludable que no dependiera de animales, y esto podría también verlo afectado. Entonces, distintas gente se está moviendo para hacer las investigaciones, pero el derrame ya está empezando. De hecho, ya han hecho distintas pruebas desde el año pasado tirando este material, y la proyección es de a 32 a 35 años tirar estas toneladas. Entonces queremos saber principalmente si estamos ya empezando o va a haber una mesa de trabajo para mitigar y trabajar en estos temas, especialmente para el caso de Rapa Nui y las comunidades costeras y la alimentación nacional. Eso. No, yo creo que podríamos darle al tiro la palabra a Elizabeth Soto y después a Vania para que puedan plantear sus inquietudes para que después Julio pueda responderlas todas, ¿no? Ya, Elizabeth. Hola, hola a todos, hola Julio, muchas gracias, de nuevo nos encontramos. Bueno, yo tengo un poquito de preguntas, pero me salto de Fukushima también a minería submarina. ¿Las hago todas al tiro? ¿Te pregunto, Flor? ¿O voy por puro Sí, Fukushima? ¿Por todas? Ya. no, yo creo que sí. Ya, mis dudas con Fukushima son dos. Una es si finalmente esto entra dentro del Convenio de Londres, ya que en realidad como que no hay precedentes, pero el Convenio de Londres habla sobre vertimiento de desechos de otras materias al océano, y no sé si lo contempla de alguna manera este vertimiento, este convenio.
Eso es uno. Otro punto es si Japón dentro de, entiendo que ha sido bastante transparente, pero también hay algún compromiso de hacer algún seguimiento de el camino que podrían tomar las aguas que ellos están vertiendo, como hacer algún seguimiento desde las corrientes, algún seguimiento también científico de analizar las especies que están alrededor en la bahía o en los lugares donde se estén haciendo los vertimientos, si hay algún compromiso de parte del gobierno japonés con respecto a hacer como de alguna manera ciencia para hacer un seguimiento tanto del curso que pueden tomar estas aguas vertidas como del impacto que puedan tener sobre las especies, especialmente las que tienen más cerca, que me imagino también deben tener bastante presión interna porque Japón es un país muy pesquero que consume mucho pescado, entonces me imagino que el mismo pueblo japonés puede estar poniendo varios reparos y no sé cómo eso está funcionando en la interna. Entonces, eso era si este Japón, aparte de ser transparente, ha hecho algún compromiso para poder hacer un seguimiento más científico de los impactos que va a producir este vertimiento. Y con respecto a minería submarina, sabes que me quedó una duda, porque con respecto a lo que tú mencionas de que, claro, la autoridad internacional finalmente tiene que ver con, tiene un mandato que de alguna manera se contradice con una moratoria. Sin embargo, me acordé al tiro del caso de la Comisión Ballenera Internacional, que su mandato finalmente tenía que ver con la caza de ballenas, y sin embargo se logró implementar una moratoria dentro de esta misma comisión. Entonces, no sé si podría funcionar algo similar a propósito de eso. Me acordé, no sé si de repente tienen diferentes formas, tienen diferentes todo, pero te quería hacer la consulta si dentro de eso podría estar esa posibilidad a propósito de lo mismo. Y lo otro es que cuando tú hablas de la pausa precautoria, si existe una temporalidad que ustedes hayan definido al respecto, o, porque yo me acuerdo que haber escuchado la cifra de 2 años, pero no sé si esos 2 años solamente corrían con respecto a lo que quería este país que se volvió en este momento, esta isla pequeña que quiere partir con la minería, o si tenía que ver con el plazo que se le había dado para tener una regulación. Entonces yo me preguntaba si la propuesta de Chile de esta pausa precautoria tenía una temporalidad asociada. Y eso creo que era. Sí, eso es, por favor. Ya, gracias, Elizabeth. Vania, ¿estabas pidiendo la palabra? Muchas gracias. Gracias por toda la explicación. Estos temas son profundamente de importancia. Julio, pero yo quisiera ahora hablar de una cosa desde otro ángulo. Como consejera por los chilenos residentes en Europa, hace aproximadamente un año, en un encuentro en Estocolmo, Julio, recibiste de parte de mi predecesora, Karina Francis, una carta a nombre de organizaciones chilenas eh, de Europa en general, pero principalmente también de organizaciones de chilenos residentes en Suecia, sobre el tema de que consideramos que importante, que es el daño al medio ambiente y la salud de la población en Arica, producto de los residuos tóxicos que fueron depositados ahí, que provenían de la empresa sueca Boliden. En la carta que se fue entregada en esa oportunidad y también nuestras posteriores conversaciones con el embajador chileno acá en Suecia, se han presentado, se ha hablado de las propuestas de acción que consideramos importantes. Obviamente lo principal para esta situación es el traslado de esos residuos a Suecia, que probablemente debería ser lo más lógico, una remodelación integral y saneamiento del área. Creemos de que obviamente solo los países europeos tienen la tecnología de punta y se requeriría una solución entre ambos estados para solucionar eso de inmediato, pero a medida que vamos conociendo más del tema, está obvio de que un gran tema, considerando el punto de vista mío como médico, es también los afectados. Hay mucha gente que ha fallecido, hay muchos que padecen diversas patologías relacionadas con el envenenamiento producto de estos residuos tóxicos y durante los últimos meses hemos establecido también contacto con la Fundación Mamás del Plomo, Mamitas del Plomo, las madres de las nuevas generaciones de niños afectados que tienen alta cantidad de plomo en la sangre. Es un tema bastante complicado que requiere también atención y finalmente lo que nos preocupa es de que si bien mucha de la gente que vivía originalmente ha sido trasladada a otras zonas, el área contaminada no se ha prohibido los asentamientos y
por lo que tenemos entendido, ahora están residiendo ahí una población migrante que ya ha comenzado a desarrollar patologías. Es un tema que como chilenos del exterior nos preocupa, y sobre todo, más que nada, los que residimos aquí en los países nórdicos, porque sentimos de que es algo que no se ha visto, no se ha considerado en forma como correspondería por parte de las autoridades suecas, y nos interesa qué puede hacer, cómo es el diálogo, qué posturas pueden existir para establecer algún tipo de solución y diálogo entre ambos estados. Y por tanto me gustaría también, con tu conocimiento científico, si nos puedes dar a conocer los últimos informes que hay científicos, médicos, acerca del estado de salud, el grado de daño, todas esas cosas, porque también lo podemos utilizar en nuestros contactos con las autoridades acá en Europa. Te explico esto porque muchas de las organizaciones que firmaron la carta, también dentro de lo que se llama la Red Europea de Organizaciones de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos, muchas, cada vez son más, digamos, los chilenos en Europa que están viendo los documentales que se han hecho sobre este caso, y hay un gran interés y una necesidad de reactivar el tema porque lo sentimos que es un tema nuestro, es un tema que quizás como chilenos residentes del exterior podemos apoyar, y nos ponemos a disposición nuevamente. Esta conversación que inicia. Gracias, Vania. No hay ¿Mm? nadie más pidiendo la palabra, ¿no? Entonces dejamos a Julio que pueda responder si es que no hay ninguna otra consulta. Ok, bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Voy a tratar de ir por orden. Tomé notas y espero que no se me haya ido nada. Con respecto a lo que planteaba Isis, sí, bueno, o sea, tal vez una observación general es que yo comparto prácticamente todo lo que se ha planteado en cuanto a preocupación por todo esto en estos temas. Efectivamente, eh, la preocupación por la contaminación de Fukushima existe, como lo mencioné. Chile lo ha dicho públicamente en foros internacionales, se lo hemos dicho bilateralmente a Japón, y le hemos pedido más información para ver que efectivamente hay una acción comprensiva de lo que ellos mismos están señalando del tratamiento de estas aguas. Ahora, yo no lo mencioné porque yo no quiero parecer como que estoy promoviendo lo que dice Japón, pero sí les comparto lo que Japón ha señalado. Ellos dicen que las aguas han sido tratadas de una manera tal de que el componente radioactivo es incluso menor, o no incluso, es menor de aquel umbral que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha señalado como potencialmente dañino para los humanos. Eso es lo que argumentan ellos. Y para eso muestran los resultados de algunos estudios, cosas que también la Agencia Internacional de Energía Atómica ha verificado y ha dicho públicamente que responden a procedimientos establecidos y que puede haber cierto nivel de confiabilidad. Ojalá, les digo yo, o sea, pero como este caso es un caso que no tiene precedentes y no podemos realmente decir a ciencia cierta. Probablemente nadie puede decir que no va a haber afectación. Sin duda tenemos que actuar de una manera mucho más precautoria y pedir, por supuesto, más información y pedir que esto se haga de acuerdo al derecho internacional. A propósito del derecho internacional, la pregunta que hacía Elizabeth con respecto al Convenio de Londres es una interesante pregunta. Lo vimos en algún momento aquí también con la gente de la dirección. Nuestra impresión es que no aplica el Convenio de Londres en principio porque se trata de vertimientos de barcos, y por lo tanto no estaría dentro de ese marco, si no recuerdo mal, esa era la principal objeción. Entonces hay también, por lo tanto, un cierto nivel deme un segundo. Entonces hay un cierto nivel de indefinición sobre este tema y por lo tanto de cierto vacío legal. Sí. Entonces, bueno, eso.
Y por supuesto se incluye también la preocupación sobre los potenciales daños que podría haber en la salud y la alimentación. De nuevo, esperamos que no sea el caso. Esperamos que efectivamente los informes científicos y los estudios que ha presentado Japón sean efectivamente reflejo de la realidad, que ojalá que el tema de las aguas efectivamente esté bien tratado. A mí me llama la atención que, por ejemplo, Corea, que al comienzo había sido muy crítico de la actitud de la política de Japón, recientemente ha suavizado su crítica y se ha abierto, digamos, a una discusión mucho más cercana con Japón. Así que esperamos que eso también sea una indicación de que la información es sólida. Pero de todas maneras creo que el principio precautorio obliga a tener una posición mucho más cauta y mucho más distante, digamos, de la facilidad con la cual se presenta este tema. Y me parece muy buena idea y muy atendible el tema de que tal vez esto podría ser contrarrestado en parte por una mayor estudio y mayor ciencia que permita entender mejor las dinámicas que hay dentro del océano. Lo que nosotros sabemos es que el océano es como una gran máquina lavadora, digamos, una gran, digamos, corrientes oceánicas que hacen que todas las cosas se mezclen bastante rápido. Pero evidentemente no es que se mezcle todo. Sabemos que las aguas, por su distinta composición, de temperatura o composición química, incluso tienden a haber una resistencia a la mezcla, pero evidentemente sí hay una potencialidad de traslado de todos estos materiales a regiones más lejanas de Japón. Luego, lo que decía Elizabeth con respecto a la comparación con la CBI, es un caso interesante, no hemos hecho esa comparación, y lo hemos hecho, hemos más bien hecho un análisis desde la propia Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. La caza de ballenas lamentablemente también ha ocurrido y se ha permitido, y justamente hay tal vez una lección aprendida ahí, porque como se sabe, hay una caza científica permitida en la CBI y que ha dado lugar a una caza bastante masiva de ejemplares de ballenas que claramente no estaban en el espíritu de esa caza científica. Y se ha establecido moratoria, hay una moratoria en el Pacífico Sur, recientemente se puso una moratoria en el Atlántico que no resultó, pero hay efectivamente moratorias en ballenas, lo que claro, como bien decía Elizabeth, tal vez la comparación tiene ciertos límites, o aguanta hasta cierto punto, digamos, ¿no? Porque yo creo que la moratoria, como decía antes, no es un concepto que fácilmente se puede aplicar ahora, especialmente en un ambiente de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, donde se está negociando un código justamente para permitir la actividad. Entonces, creo que tiene cierto límite esa comparación, pero es interesante la comparación. Y con respecto a la temporalidad del concepto de la pausa precautoria, nosotros cuando empezamos este debate, como nuestra primera reacción fue sugerir que hiciéramos una pausa de 15 años. Eso fue lo que Chile dijo en la reunión de los estados partes de la Convemar el año pasado, sí, si no recuerdo mal. Pusimos 15 años de pausa. Después, claro, hemos conversado con muchos otros países que han hecho propuestas similares, y la verdad es que ahora es más bien una pausa precautoria indefinida. No está asociada a una cantidad de años, sino que está asociada a un objetivo. Y el objetivo es tener una regulación que permita la protección ambiental sin desconocer los mandatos que tiene la autoridad. Y Vania, bueno, me dejó hasta el final este tema de Arica, que también es un tema que nos ha preocupado mucho. Efectivamente, hemos tenido muchas reuniones y muchas discusiones sobre qué hacer en el tema de Arica. Lamentablemente es un tema que lleva demasiado tiempo. O sea, para los que no tengan tanta familiaridad con esto se refiere a envíos de residuos minerales desde Suecia hasta Chile en los 80, entre el 84 y el 89. Y son 20.000 toneladas que están depositadas en las afueras de Arica, donde
por estos casi 40 años, ha habido distintas instancias para aislar esos 20.000 toneladas, pero evidentemente están todavía ahí y ciertamente han generado una situación de gran preocupación a nivel local, pero también a nivel nacional. Al punto de que, claro, el Estado de Chile no solamente ha reconocido, no el Estado de Chile, la Corte Suprema incluso ha señalado que el Estado de Chile también tiene responsabilidad en este tema, sino que también el Estado de Chile ha tomado acciones a través de leyes, ¿no? Hay la ley de polimetales que sigue vigente y que incluye la responsabilidad del Estado de desarrollar un programa de trabajo en Arica. Ha incluido también programas de reparación a las personas afectadas por esta contaminación local. Y ese rol que antes lo cumplía el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, hace poco lo asumió el Ministerio de Medio Ambiente, por lo cual ha habido un cambio en la perspectiva y hoy día hay otros responsables de eso. Y estamos nosotros muy en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente para, por supuesto, acompañar en el trabajo que tenga que hacerse. Y lo que hemos conversado es que esto tiene por lo menos dos dimensiones que Vania describió muy bien. El primero, por supuesto, y el más urgente, es hacerse cargo de los daños y de las consecuencias que ha tenido la exposición de la población local a estos componentes que son sobre todo arsénico, una alta proporción, pero también hay otros elementos. Hacerse cargo, por lo tanto, de las consecuencias sociales de este tema, pero también este tema va a seguir ahí por mucho tiempo, a menos que tomemos decisiones con respecto al otro asunto, que es la presencia de esas 20.000 toneladas en las cercanías de Arica. Y sobre eso, claro, ahí hay una discusión que es con Suecia, pero no solo con Suecia. Creo que no podemos desconocer el hecho de que esto ocurre en territorio nacional. Por lo tanto, aplican también regulaciones, aplican también decisiones que hay que mirar, por ejemplo, sobre la base del impacto ambiental que pueda tener el desplazamiento de esos materiales. Antes se desplazó a fines de los 80, cuando llegó se desplazó del sitio F, se mandó a la que era Cantán ahora, sin ninguna regulación, eso fue antes de que existiera la CONAMA incluso, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, después el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, no había regulación y se trasladó así como así, sin esas regulaciones que tenemos hoy día, pero hoy día es distinto. Y por lo tanto creo que hay que estar abierto a las distintas alternativas que podremos identificar. Y creo que lo que hay que tener en mente siempre es que el objetivo final es separar esos residuos de su exposición a la población. ¿Cómo se hace eso? Es otra discusión que creo que hay que ser justo. La discusión que hemos tenido con el gobierno de Suecia ha sido franca, ha sido amistosa. Tenemos una muy buena relación bilateral, pero creo que también hay una necesidad de tener más claridad sobre las opciones técnicas. ¿Qué mecanismos se debieran contemplar para poder dar una solución a esta segunda dimensión, como decía yo, del tratamiento o del traslado de esos materiales? Se mencionó también el tema de los asentamientos, también es un tema súper preocupante. Cuando se dictó la ley de polimetales, una de las cosas que surgió también en paralelo fue la preocupación que había por la construcción de viviendas cerca de esos materiales tóxicos, ¿cierto? Y de hecho el Ministerio de Vivienda determinó la demolición de muchas de las viviendas que estaban ahí. Pero claro, ahí también hay una situación social complicada, porque hay ocupaciones y hay personas viviendo, entonces no es tan fácil llegar y derribar una casa donde hay personas, ¿no es cierto? Y familia. Entonces, evidentemente es una situación compleja donde probablemente no ha habido la capacidad de dar cumplimiento a los ordenamientos del Ministerio de la Vivienda y por lo tanto se ha proyectado, o sea, se ha arrastrado aún más un problema que tiene distintas dimensiones. Se mencionó el tema de la población migrante, de inmigrantes que están en esos lugares. Hay otros temas sociales también asociados que no vale la pena aquí mencionar, pero es complicado. Y lo que puedo decir solamente es que desde que el Ministerio de Medio Ambiente asumió este rol, nosotros, como hemos dicho, como dije, estamos tratando de hacer una
presión sostenida y amistosa, pero ojalá que se mueva lo más rápido posible. Nuestra parte corresponde más bien a lo internacional, ver cómo podemos hacer que la relación con Suecia sea virtuosa y contribuya a una solución de más largo plazo. Y yo sé que esto realmente ha sido un problema que se ha prolongado, pero que es por demasiados años, y creo que es muy importante que mantengamos esa conversación andando para poder encontrar una solución que sea satisfactoria y además que sea construida con la comunidad, porque ese es el otro elemento. Estos dos asuntos, los asuntos sociales y afectación de los materiales, de los residuos minerales, y la solución que debiéramos encontrar con respecto al tratamiento o desplazamiento de esos residuos, ambos tienen que ser soluciones que sean construidas con las comunidades, en diálogo con la ciudad de Arica, pero específicamente con la comunidad que está ahí. Y ahí hemos estado muy en contacto con el Ceremi de Medio Ambiente de Arica, que ha sido una persona que ha estado muy involucrada en este tema y que pensamos que es justamente la persona que debiera liderar estos asuntos. A través de un sistema de consultas que lo último que supe del Ministerio de Medio Ambiente es que ya está bastante avanzado y debiera desarrollarse prontamente. Así que eso es lo que puedo comentar por ahora de ese tema. Muchas gracias, Julio, por tu exposición y por haber evacuado algunas inquietudes de las consejeras. Está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que Vania, Isi y Elizabeth o algún otro consejero, si te quisiera hacer alguna consulta más en particular, poder comunicarse directamente contigo. Sí, por supuesto, sí, feliz. Ya. Muchas gracias. Y yo lamentablemente me tengo que ir, pero Nosotros, Julio, nosotros podríamos compartir también tu mail de contacto a través de Flor para que se lo pase a los consejeros y así puedan hacerte llegar las consultas o profundizar en las preguntas que ya te hicieron. sí, Muchas gracias mucho por gusto. tu presencia, muchas gracias por la presentación y por responder a las preguntas. Bueno, muchas gracias y gracias a todos y todas por las preguntas y por los comentarios y por tenerme paciencia para explicarte cosas que a veces son medias complejas y largas y llenas de aristas. Así que muchas gracias por la opción y por la invitación. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias por... Pablo, ¿tú vas a entregarnos el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores? Se los vamos a presentar. ¿Ya? Les vamos a mandar el link después. Está en la página del ministerio, la verdad. Así que, pero se los vamos a presentar de manera muy concisa porque es para que entiendan más o menos cómo está organizado el ministerio después de la ley de modernización que se aprobó el 2018, ya que eso modificó el organigrama del ministerio y uno de los principales hitos que tiene esa ley de modernización es que crea otra subsecretaría. Antes existía solamente la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, que estaba bajo, perdón, de Relaciones Exteriores, y ahora existe la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, a la cual nosotros pertenecemos, y a la cual este COSOC pertenece, y está la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que se creó a partir de la Ley de Modernización. Así que les voy a compartir rápidamente la pantalla. Y Paulina, si tú tienes algo que decir también respecto a eso, ya que conoces el organigrama tanto como yo, por favor, no dudes en interrumpirme. No problema. ¿Ven la pantalla bien? Se ve chiquito, yo lo voy a empezar a Muy chiquitito. Sí, pero se ve. Sí, apenas no se alcanza. Unas hormiguitas no andan se por preocupen, aquí. no se preocupen, no se preocupen, sí, yo se los voy a... Sí, pero es muy grande para que alcance a estar Lo que pasa es que, visible. claro, es muy grande, entonces por eso que... ¿Se ve mejor? Sí, sí. Sí, después Sí, vamos sí. bajando a poquito por Sí, cada vamos ramito. bajando. Bueno, como mencionaba, bueno, en este caso hay que actualizarlo porque La dice ministra ya no está, está el exteriores. ministro.
está el ministro de Relaciones Exteriores y está el gabinete del ministro, en este caso, que depende de él directamente, y debajo de él está la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, en este caso, que ella también tiene su gabinete, y ella es lo que nosotros le decimos la jefa de servicio. ¿Mm? Es la jefa de quien firma, por ejemplo, las destinaciones, que ve todos los temas más administrativos del ministerio en gran parte. El ministro es quien ve la parte política de todo lo que pasa con las relaciones exteriores y la política exterior del país. Pablo, disculpa, ¿quién es la subsecretaria de Relaciones Exteriores? Gloria de la dijiste. Fuente, Gloria de la Fuente, gracias. sí. Bueno, tenemos las misiones diplomáticas, que son las embajadas. No te preocupes, Elizabeth, que te vaya muy bien. Que son las embajadas, las misiones diplomáticas. Luego tenemos las representaciones permanentes ante las organizaciones internacionales, que esto es ante Naciones Unidas, ante la OCDE, etc. La OEA, por ejemplo. Y luego tenemos las representaciones consulares, que son los consulados generales y los particulares. Exactamente. Seguimos bajando, vamos a ir hacia la izquierda. Aquí aparecen las principales direcciones. La primera en importancia es la Secretaría General de Política Exterior, ¿sí? Que es la que básicamente no define la política exterior, pero es quien tiene la obligación de llevar a cabo su seguimiento, y para eso consta de una subdivisión bastante larga hacia abajo, que son todas las divisiones políticas que nosotros les decimos. Entonces, aquí está la división de América del Sur, que se divide en el de departamentos de países vecinales y el departamento de países paravecinales. Luego está la división de América del Norte, Central y Caribe, que, por ejemplo, la división de América del Norte, Central y Caribe, a ellos les corresponde llevar la relación bilateral desde Panamá hasta Canadá y el Caribe completo. Luego está la división de Asia-Pacífico, la división de Europa, la división de Medio Oriente y África, y además está la división de las culturas, las artes y el patrimonio y la diplomacia pública, la DIRAC, que nosotros le decimos. La división de asuntos multilaterales, quienes se encargan específicamente de los temas de los organismos internacionales como Naciones Unidas. Y luego está la división de Medio Ambiente y Cambio Climático y Océanos, de la cual es parte Julio, que también ellos ven la parte multilateral, pero dirigido específicamente a estos tres áreas, que también tiene 2 departamentos. Luego está la división de asuntos antárticos, que como decía Julio, para Chile es esencial, y que ahí también ven temas multilaterales y bilaterales, pero que es más técnica en ese sentido. Luego, la división de ciencias, energía, educación, innovación y astronomía. La división de derechos humanos, de la cual es el director, el embajador Tomás Pascual, que estuvo en la sesión anterior. La división de seguridad internacional humana, o DICIN, que ellos ven principalmente todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, también ven temas multilaterales, desarme, bueno, la agenda de DICIN es tan amplia que podríamos estar toda la tarde conversando solamente de ello. Operaciones de paz. Operaciones de paz, exactamente. Y luego está la división de integración regional multilateral, que ve todos los organismos multilaterales u organismos internacionales, pero regionales. Por ejemplo, la OEA. Por ejemplo, siguen la participación de Chile en Mercosur. La gente, ¿perdón? CELAC. CELAC-UE. Y recientemente, por ejemplo, a partir de la reunión que hubo en Brasilia, que convocó el presidente Lula, la División de Integración Regional Multilateral es quien estuvo a cargo de hacer el seguimiento y ver esa agenda. Si subimos, estamos nosotros, la dirección, luego de la Secretaría, bueno, y con eso termina la Secretaría General de Política Exterior. Luego existe la Dirección de Planificación Estratégica, que es la cual nosotros somos parte,
donde está dividido en dos divisiones. La división de Prospectiva y Política Exterior, de la cual yo soy el jefe, y Paulina es la jefa del Departamento de Prospectiva. Y además existe el Departamento del Archivo General Histórico, que es una unidad dentro del ministerio que tiene el récord de todos de que hace las memorias, y todo, etcétera, del ministerio, y que tiene el récord de todos los hitos importantes del ministerio. O sea, es digamos que es una división bastante interesante, ya que ellos tienen el registro histórico del inicio de las relaciones de las relaciones bilaterales, por ejemplo, de Chile con algún país en específico. Es más bien una parte más, entre comillas, estilo museo histórica y de un archivo bibliográfico y también visual que es súper rico, es muy interesante. Y luego está la división dentro del mismo DIPLANE, que nosotros decimos la Dirección de Planificación Estratégica, la división de Planificación y Gestión, que ellos se encargan de ver cosas que tienen que ver principalmente con la planificación de hacer seguimiento a los objetivos del ministerio, el cumplimiento, etc. Y ahí existe el Departamento de Planificación y el Departamento de Control y Gestión. Si seguimos, está la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior. Esta yo diría que es una de las direcciones más importantes que tiene y que, por lo menos en el caso de los chilenos en el exterior, una de las que más les interesa porque se ven directamente relacionados con ellos cada vez que tienen que ir a un consulado. Entonces se divide entre la División de Política Consular, la División para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, que es la DICOEX, como muchos de ustedes la conocen, la División de Servicios Consulares y la División de Migraciones, que esta división es relativamente nueva. No existía anteriormente y ahora existe como una división en sí misma y tiene un embajador a cargo, o un director con rango de embajador. Si seguimos, está la Dirección General Administrativa, la cual es importante ya que es la que maneja principalmente el presupuesto del ministerio. Y dentro de ella está la División de Gestión de Personas, que es el equivalente a recursos humanos, digamos. La División de Finanzas y Presupuestos. La División de Informática, con quienes, por ejemplo, en este caso estamos trabajando, bueno, con ellos vemos la mensajería oficial, etcétera, todos los sistemas que tiene el ministerio. Y en este caso en específico estamos trabajando en la creación de la página web del COSOC para poder tener eso listo en el corto tiempo. Y la división de infraestructura y logística, división de compras y contrataciones, la división administrativa legal y la división de atención ciudadana y transparencia. Quienes son los que reciben la DIACIT, que son los quienes reciben por lo general las consultas que se reciben por transparencia y que nosotros en el ministerio tenemos que contestar, etcétera, y que también están al tanto de que se estén cumpliendo con todas las obligaciones que el ministerio tiene que cumplir, valga la redundancia, respecto de la atención ciudadana. Luego existe la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que tiene la división de Derecho Internacional, Tratado y Asuntos Legislativos, de Derecho Nacional, de Cooperación Judicial, de Fiscalización Interna. Por ejemplo, cuando se firma algún tratado, cuando se firma algún memorándum de entendimiento entre países, es un documento que la Dirección General de Asuntos Jurídicos debe revisar, ya que tiene que cerciorarse de que no haya, de que en los documentos estén acorde al derecho internacional, de las responsabilidades que se asignan, etc. Luego existe la Dirección General de Ceremonial y Protocolo, que ellos tienen dos divisiones, la división de protocolo y la división del ceremonial público. Esta división es la que principalmente se preocupa de realizar, por ejemplo, las visitas del presidente o cuando se realizan la presentación de cartas credenciales, de nuevos embajadores, la misma cuenta pública del presidente. Ellos son quienes organizan, quienes ven la logística de todo ese tipo de eventos. Las giras en el exterior también la ve la Dirección General de Ceremonial y Protocolo. Es una dirección
sumamente importante por el tema logístico que ellos realizan. Y es una división muy grande. Y luego existe la Academia Diplomática Andrés Bello, que es la academia donde todo quien quiera ser diplomático chileno de carrera tiene que postular y entrar y estudiar ahí, tal como lo hicimos yo y Paulina en su momento. Y finalmente la DICOME, o la Dirección de Comunicación Estratégica, quienes están a cargo de la parte de la prensa y de las comunicaciones del ministerio. No está aquí el organigrama de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, pero yo la tengo aquí. Pero no está tan bonita como la nuestra, pero está. Y esta sí que se ve chiquito. Pero está la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y tiene dentro de todo una división similar a la que tenemos nosotros. Tiene una dirección general de Pablo, ¿le asuntos. puedes dar, disculpa, le puedes dar un poquito de zoom a tu página, como a la misma página que estás mostrando y al ladito están los 3 puntitos? Sí, dame un segundo, a ver si lo puedo hacer. No, no era. Acá en el lado derecho. En la derecha, Acá donde ¿dónde? están esos 3 puntitos que están abajito de la X. Fue como si quisieras cerrar la ventana. Hay unos 3 puntitos abajo, al lado de tu foto. Arriba. ¿Está ahí? Esos 3 puntitos, yo creo que te permite hacer zoom. ¿Está ahí o no? Sí, pero no me deja. Ah, pucha, ya, bueno, era por si acaso. Bueno, pero se los voy a decir Sí. porque es muy similar. Tiene una Dirección General de Asuntos Económicos Bilaterales, una Dirección General de Asuntos Económicos Multilaterales, una Dirección de Asuntos Jurídicos, una Dirección Administrativa, una Dirección de Estudios y también una Dirección de Comunicaciones. Entonces, Auditoría Interna, Participación Ciudadana y Transparencia, Departamento de Planificación y Control de Gestión. Entonces, en ese sentido son muy similares bastante en respecto de su propia estructura a la que tenemos en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, pero enfocada en los temas económicos. Ahora, dentro de este es más chiquito, pero este me lo encontré no hace mucho, pero este sí se puede ampliar, sí se puede extender. Dentro de la subsecretaría de la SUBREI, para hacerlo más fácil, es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUBREI, está ProChile. Y ProChile, la Agencia de Promoción de Exportaciones, tiene su propio organigrama, donde actualmente el director general es Ignacio Fernández y al mismo tiempo también tienen un director de una dirección administrativa, una dirección de desarrollo estratégico, un departamento de dirección internacional, una dirección nacional, porque ProChile sí tiene muchas oficinas dentro del país, en las regiones. Una dirección de comunicación estratégica y una dirección de marketing y eventos y una dirección de asuntos jurídicos. Y finalmente, que también está dentro del ministerio, está la ACCID, que es la Agencia de Cooperación para el Desarrollo. Y ellos tienen un director ejecutivo que es Enrico Farrell, y al mismo tiempo tienen una unidad de auditoría interna, una unidad de estudios, el área de comunicaciones, tienen la jefa de gabinete del director ejecutivo, tienen una división administrativa, un fiscal y una división de cooperación. Esta es un poquito más simple, pero no deja de ser importante como herramienta de política exterior y la verdad que es muy relevante para la política exterior de Chile. Eso se los voy a dejar de compartir para poder verlos bien. Ese es el organigrama, es algo muy, como les decía, está dentro de la página del ministerio. Se puede revisar. Si tienen dudas respecto de cómo funciona o algo más, no sé, Paulina, que se me haya quedado o algo que quisieran saber. No, yo creo que Avisen. está bien, pero sí, a veces pueden haber temas en los que ustedes están interesados en conocer
y no les es evidente en qué división o dirección se ubica. Por ejemplo, hay varios que ven temas multilaterales, entonces pueden ustedes un tema X y quizás ver o lo ve DICIN, o lo ve la de ciencia y tecnología, o lo ve DIMulti, que es la multilateral que ve temas más generales. Entonces ustedes nos consultan y ahí nosotros los vamos guiando un poquito. Oye, Claro. Porque son muchas las quería- direcciones, son muchas. Son muchas, son muchas. Ahí, por ejemplo, el que más le interesa, por ejemplo, a Vania o a, Osvaldo, bueno, Osvaldo, a Maximiliano, Osvaldo, sí. Maximiliano, por ejemplo, tiene que ver, por lo general, a excepción de, por ejemplo, hoy día eh, de lo que hablaba Vania respecto de las contaminaciones en Arica, por lo general tienen mucho más interés respecto de lo que tenga que ver con con la Dirección General Consular, con la DICOEX sobre todo. Y yo sé que Vania conoce al director porque estuvieron allá en Suecia hace poco y es lo que más tiene impacto, digamos, con la comunidad de los chilenos en el exterior. Sí, te lo podemos compartir. O sea, lo que pasa es que está Están en en la la página. página, ¿o Podemos no? compartirle inmediatamente y si El te va a enlace por último, porque el están en la enlace. página web. Sí, el enlace voy a compartirles porque está en la página web del ministerio. Y de ProChile yo creo que también. Soledad, ¿tiene una pregunta? Sí, pero oye, pero es como de pura cupuchenta nomás, ¿ah? Em, es que yo tenía entendido que la carrera diplomática se estudiaba en, ¿cómo se llama esta carrera? Ciencias políticas, ¿no? ¿Nada que ver? O sea, ustedes estudiaron directamente, decías, en la Academia Diplomática Andrés Bello, ¿esa? ¿Así? Sí. Ah, O sea, mira. se Lo que ingresa pasa, se ingresa por concurso público, Soledad. Y tú Pero a tienes que tener estudiar. una carrera. Tú tienes que tener una carrera ya, tener un Ah, título mira. antes de postular. Y hay carreras afines, que son muchas. Y tú por Ya. concurso público postulas y después de eso tienes que pasar 2 años en la academia estudiando. Pero tú ya eres un profesional. Mucha gente entra con máster incluso. Ah, ya, ya, ya. Ya. Y, la, co- exacto. y esto sí que es cupucha. Y cuando hay cambio de gobierno, hay cambios así en todos lados, ¿no? No, Me no tiene imagino nada que que no en ver porque todos. no, 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 el servicio exterior no, y somos funcionarios de planta y nosotros podemos estar en Sí, Chile o en el exterior y si cambia el gobierno nosotros seguimos siendo funcionarios públicos, somos claro. funcionarios de sí. Estado, no de gobierno. Nosotros exactamente, nosotros No es somos como trabajadores en del los Estado. diferentes ministerios, ¿así? Porque en No, otros claro, ministerios igual como que sí. descabezan a muchos, pues, Acá a también muchos puede ser los de personajes. los gabinetes y todo, pero Mm, servicio exterior, no sé, el ministerio igual tiene otras plantas, pero en el caso de nosotros, en particular con Pablo, que somos servicio exterior, nosotros somos funcionarios públicos de Estado. Y nunca vamos, Está. no vamos a ser sí. Pero los Exactamente. directores, por ejemplo, ¿cambian con los gobiernos o los directores no cambian? Los directores pueden cambiar, como puede que no cambien, dependiendo de... eh, hay algunos que son embajadores de carrera, que están ahí y no necesariamente los pueden... existen otros, por ejemplo, el DIPLAN en este caso, el jefe nuestro, es un cargo que él no es embajador, tiene rango de embajador, pero no es un diplomático de carrera. Entonces, él sí llegó con el gobierno nuevo y podría salir con un gobierno que llegue en la siguiente ya. elección. Claro, el Tideju también, pues Tomás Pascual es otro ejemplo. Tomás Pascual es otro ejemplo, exactamente. Pero, por ejemplo, Y tampoco trabajaban en el ministerio antes, ellos llegaron con el gobierno actual. claro, pero por ejemplo, el secretario general de Política Exterior es un diplomático de carrera y casi todas, o todas, yo diría, todas las divisiones que están bajo él son diplomáticos de carrera, los embajadores, los directores. No siempre son embajadores. Por ejemplo, el caso de Julio Cordano, él todavía no tiene, todavía no es embajador. Eh, el DIGECONSU, que es el director general consular, también siempre es un diplomático de carrera. El director general de protocolo también es diplomático de carrera. Eh, ¿Quién más? Paulina, No sé, el de comunicación estratégica no, y viene de afuera, el general ¿cómo se llama? El de jurídico, el eh, jurídico tampoco. no, pero había estado en el ministerio antes, por ejemplo. Sí. O sea, claro, en esos puestos puede ser que sea de carrera como no. O sea, es más flexible. Hay otros que Sí, no. claro.
Pero ustedes tienen claro que la pega de ustedes es como tiene esa cosa que uno piensa, ¡ay, qué atractivo! Es como glamorosa, sí, porque tienen la posibilidad de estar en un lado, en otro. Yo creo que existe Sí, pero eso, yo como creo que glamorosa. Mira, me gustó Por Ustedes, lo menos a veces es lo que nosotros percibimos. sí, es verdad. Así que los envidiamos. yo Muchas creo que suena gracias. mejor al decirlo que es hacerlo. A veces, o sea, piensa que también Yo Chile estuve es un 36 país años mediano y estamos en embajadas a veces chiquititas, con muy pocos recursos, cuesta mucho hacer cosas afuera, entonces, sí, no es Pero tan igual es así. glamoroso. Yo te digo, yo jubilé, estuve 36 años trabajando en una empresa privada, buena, muy buena, CGE, pero en la misma oficina, 36 años. Imagínate. Claro, bueno, Ah, yo ya. te Sí, diría el que plus son los viajes, claro, o sea, el sí, estar fuera y todo, sí. Sí, sí. Que igual, Ahora, como todo tiene pros y contras, perdón, Pablo. Sí. sí, obvio, obvio. sí, claro, o sea, por ejemplo, los contras diría yo es como hay uno está mucho tiempo lejos de la familia, etcétera. Sí. Nosotros estamos 5 años. Pero salen con las familias también, pues, ¿o Eso, no? no Sí, salen Claro, con todo. pero pero los papás, la los familia, los hermanos, padres, También eso, tienen claro. claro. Entonces, Las ahí es, parejas tienen su pega y no la pueden llegar y dejar claro, porque, exactamente, sí, ahí también cada pasa. porque la pareja, señora o el caballero se fueron por otro lado, claro. No, es cada verdad. familia tiene sus dificultades específicas, etcétera. Hay veces Sí, que hay veces que uno se va a países donde el idioma es muy complicado, es de imposible veras. aprender. Entonces también hay ahí, pero claro, es Se le está bonito. acabando el glamour, parece, a, Ah, No, a la pero pega de es muy ustedes. bonito porque uno tiene la posibilidad de compartir con muchas culturas, conoce mucha gente. Es muy interesante. Uno conoce muchos chilenos que están en lugares más recónditos que no se imagina y ahí están. Entonces, siempre eso también es muy interesante. Hay historias de vida muy interesantes ahí. Pero claro, pues, también tiene la parte, como dice Paulina, tiene la parte que no es tan glamorosa, que es que hay que irse, que a veces no hay temas de presupuesto. Uno quisiera hacer más cosas de lo que se pudiese, pero no siempre se puede, pero es como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Sabes Además, qué? mucho aprendizaje, porque imagínate conocer de tantas culturas, conocer tantas cosas y además tantos temas que se ven, po. Sí, sí. sí, es mucho. Bueno, eso por lo menos desde mi punto de vista muy particular, a mí eso me gusta mucho, ya que he tenido la oportunidad de trabajar en muchas cosas diferentes. Entonces uno va aprendiendo temas diferentes de aquí y allá. Yo cuando recién salí de la academia estuve en la dirección de América del Norte, Centroamérica y Caribe, y ahí tenía los escritorios de ciertos países. Luego me fui destinado, estuve en 2 países diferentes, entre ellos. Ahora volví a la dirección de planificación estratégica, donde vemos otra cosa que es muy diferente. Paulina estuvo en la dirección multilateral, estuvo también, trabajó conmigo en la dirección de América del Norte, y cuando volvió les tocó estar primero en la dirección antártica y ahora está en planificación estratégica. Entonces, hay hartas posibilidades de trabajar en muchas cosas que son bien interesantes. Eso lo hace bastante dinámico también. Sí. Si hay personas que les gusta como estar más estable en un solo lugar con un solo tema, esto no es lo que deben Esta no hacer. es su carrera, No. no. Si a uno que le gusta hacer cosas distintas, estar en distintos países, de repente que te mueven a otro, nada que ver. Y sí, eso ya hay que ser más flexible quizás. Sí. Sí. Pero como digo, no es para todo y tiene su lado bueno y malo, como todas las cosas, como todos los Como trabajos. todas las cosas. Así es. Flor, Y un punto que quería hacer sobre la reunión con la embajadora Narváez. eso, el 30 de agosto a las 16:30. Yo te iba a preguntar Exactamente. dónde. Es aquí mismo en la Cancillería, en el piso 14, ¿Dirección? Teatinos 180, ¿En qué piso? piso 14. Perfecto. Súper. Como le había dicho Flor por mail, que bueno, se lo envié a la presidenta para hacer más directo la información. Es una reunión que solicitó la embajadora Narváez, que va para presentar las prioridades del país durante la presidencia que vamos a tener del ECOSOC de Naciones Unidas, del Consejo de la Sociedad. Entonces, pidió tener una reunión con el COSOC específicamente para hacer esta presentación, y aprovechando que la embajadora va a estar acá, vamos a hacerla de manera virtual y presencial. Presencial. Así que
los consejeros que puedan estar de manera presencial, por favor, Flor, le pido que me envíen sus datos personales para poder solicitar la ¿Qué autorización. datos? ¿Ah? ¿Qué datos? Solamente nombre completo y root. ¿Y qué? Y root, Ya. que es para poder solicitar el ingreso al edificio. Ojalá estar 15 minutos antes, así podamos instalarnos bien y poder hacer la conexión con los consejeros que están fuera. Y la reunión, yo creo que debiésemos considerarla como una sesión extraordinaria del Quizás Consejo. extraordinario. Sí, ¿Sí? porque en realidad Para esto fue que- la embajadora Narváez la que tuvo la iniciativa de La hacerlo, que no el solicitó. COSOC. Sí. Exactamente. Entonces, si ustedes están de acuerdo, lo podríamos considerar como una reunión extraordinaria. Y es a las 4:30 y hasta el momento, de acuerdo a lo que usted, Flor, me ha indicado, tengo confirmadas de manera presencial a Isidora, a Elizabeth Soto, a usted, Flor, a Bárbara Silva, Inés Carbacho y Cecilia Valenzuela. Y de manera telemática a Maximiliano Lamata y a Vania. Sí, ellos hasta ahora. Faltan Sí. algunos nomás. Me falta saber si Voy a están insistir ahora. presentes. Sí, María Sepúlveda, Dorotea López, Osvaldo Ríos, que está en Sydney, y María José Cumplido. Sí, yo me voy a encargar de hablar con ellos a ver cuál es la disponibilidad, si ellos pueden o no asistir. Perfecto. O se conectan de manera telemática, no hay problema, con lo que Correcto. sea lo que les sea más cómodo. ¿Mm? Ujú. Y mañana también hay una actividad sobre la política exterior turquesa, ¿no? A las 11. Sí, lo de mañana, bueno, mañana van a ver a Es Julio. telemático. Sí, eso es telemático, eso es 100% telemático por un tema de capacidad. Y lo que se va a hacer es, Julio Cordano, con quien estuvo hoy, va a hacer una presentación de la política exterior turquesa, que es la política exterior medioambiental que estamos presentando, que es un compromiso del gobierno del presidente Boric, y en el cual se ha estado trabajando en un documento que va a buscar darle los lineamientos principales a de cómo será o de cómo es y cómo buscamos que sea la política exterior medioambiental de Chile. Así que eso es mañana a las 11 de la mañana, tengo entendido, sí. Sí, así Y, dije. y la va, ¿Ustedes van a mandar el link cuándo? ¿Hoy día o mañana? no, está enviado en el mail, porque eso lo está viendo Dima, no lo estamos viendo nosotros, pero en la invitación que ellos enviaron, que le envió Julio, aparece el link ahí. Ah, ya, perfecto. Déjenme revisar de todas maneras para que no tengamos problema. Sí, está en el primer correo que se envió donde decía la indicación a dónde había que escribir y confirmar asistencia. Tal Ahí está cual, el link. exacto. Sí. Ahí está. Hay otra Súper. actividad que están bastante activos, ¿ah? Que hay a ver, estoy viendo que hay una consulta nacional del examen periódico universal que está mandando también el Departamento de Derechos Humanos de MINREL y a las organizaciones, a diferentes organizaciones. ¿Eso no lo ven ustedes? No, yo lo escuché la No. pasada nomás porque me pidieron ya. el listado de los integrantes del COSOC, Mandaron a pero los- no. ya. Sí, pero me habían Sí. habían Ya. comentado, pero eso no lo organizamos nosotros. Sí, lo organiza Y- Ñejo directamente. Sí, A mí también exactamente. me llegó. Y también algo está organizando, pero no sabemos qué ni cómo lo van a enviar, la Dirección de Seguridad Internacional y Humana, que también pidieron la lista de los consejeros del COSOC porque al parecer algún tipo de consulta o invitación les va a llegar. ¿Qué? ¿Cuándo? No lo sé, pero yo les cumplo con decirle que me pidieron la información de contacto. Eso. Yo pertenezco a otros COSOC y yo he notado que este año, bueno, en realidad a lo mejor durante este gobierno, ¿ah? Ha sido están trabajando bastante los COSOC y se le está dando un poco más de participación a los consejeros. De verdad que hubo un tiempo en que
sí, las reuniones de los COSOC eran como casi una pérdida de tiempo, te digo, honradamente. Entonces yo creo que ahora lo veo que hay muchas actividades, hay mucha información que se le entrega a los consejeros y quiero imaginar que también los aportes de que se puedan hacer vayan a ser tomados en cuenta. Me imagino que sí, porque se nota que hay como una mayor disposición de todos los COSOC, lo cual es gratificante eso, ¿eh? Bastante activo, así que Además que yo creo que al gobierno le debe interesar que la comunidad sepa lo que se está haciendo y cuáles son las proyecciones. sí, no, de todas maneras, pero sí nosotros hemos tenido bastantes indicaciones pues, de que se debe trabajar más con los COSOC, etcétera. Entonces se está haciendo, sí, es verdad, se está haciendo mucho. No sabría decirle cuánto es previo a la pandemia, porque la pandemia también paró todo y yo no estaba en ese momento en Chile ni veía los temas de la sociedad civil, entonces no tengo como un parámetro, más que el año pasado que empecé siendo secretario de acta igual que Paulina y sí me tocó ahí ver cómo estaba, digamos, retomando el tema de los COSOC, porque, bueno, estaba post pandemia, nuevo gobierno, etc. Entre todo, igual están cumpliendo con lo que piden los acuerdos internacionales, especialmente que ahora está todo lo de la participación pública con Escazú y otros. Exacto, sí, sí, de todas maneras. Y con las mismas políticas internas, sí. Además son las mismas políticas internas. Sí, Entonces, pero todo eso han sido cosas que están desde mucho tiempo, no es de ahora. La participación de la sociedad civil está considerada en muchos tratados antiguos ya. Y yo creo que ahora ha habido o sea, Y quizás se le da un poquito más de importancia o Sí, visibilidad al sí, tema. Sí, absolutamente. sí. Y no es una percepción mía, sino que en mi organización vemos que participamos en muchos COSOC, todos tenemos una opinión similar. Sí, sí, puede ser. Ujú. sí. Qué bueno. Bueno, Súper. si tienen algún otro tema que tratar, presidenta, si no... No, por ahora, no. Muchas gracias a ustedes dos, Paulina y Pablo, que siempre están pendientes de nosotras, de nosotras y nosotros. Nada, despedirnos nada más. Hasta Sí. la próxima, hasta el 30. Sí, El 30 nos hasta- veremos. Hasta mañana, en realidad, mañana las voy a ver de nuevo. También. Sí, pero presencialmente nos vamos a conocer el Sí, 30. no, por eso Ah, me bueno, pasa. eso sí, Ah, sí, eso es verdad. de veras. Bueno, Muchas Chao. tengan gracias. buen fin Que de estén muy semana. bien. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao.